Sí, gracias. Muy Adelante, el buen, tiempo es de usted. ok, gracias. Muy buen día. Agradezco a los organizadores por la invitación a esta plática con el tema La otra cara de la enfermedad. Mi nombre es Javier Galeana Lorenzana. Soy terapeuta en biodescodificación. Estudié programación neurolingüística, Gestalt. También estudié ciencias de la comunicación en la UNAM y fui periodista durante 14 años. Actualmente radico en Guadalajara, Jalisco, México. En esta presentación voy a hablar sobre los aspectos teóricos de la biodescodificación y para hacerlo más claro, voy a dar ejemplos sobre su aplicación y al final dejaremos un espacio para preguntas sobre lo expuesto. Vamos a... Okay. ¿Qué es la biodescodificación? Es un enfoque terapéutico que busca identificar el origen emocional de las enfermedades o problemas de conducta, descubre el origen de los síntomas y sana a través de la biodescodificación. Bajo esta premisa, toda dolencia tiene una raíz psicoemocional no resuelta. Esto quiere decir que el cuerpo expresa un síntoma o conflicto interno que la persona no ha podido resolver o manifestar conscientemente. En otras palabras, el cuerpo habla cuando la emoción es reprimida. Cuando escuchamos la palabra enfermedad, casi de inmediato pensamos en dolor, sufrimiento o limitación. Pero hoy quiero invitarlos a mirar más allá del síntoma o padecimiento para descubrir el mensaje oculto que el cuerpo intenta comunicarnos cuando enferma. Cada síntoma es la manifestación de una emoción bloqueada o un conflicto biológico que busca una solución. Es decir, que la enfermedad no es un error, sino un mensaje del inconsciente que nos indica que hay un desequilibrio en nuestro ser y que hay que resolver. La biodescodificación es un camino de autoconocimiento que nos invita a escuchar el lenguaje del cuerpo y reconocer las emociones no expresadas y comprender que toda dolencia puede ser una oportunidad de evolución y conciencia. La salud como una visión integral. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental, emocional, espiritual y social, no simplemente como la ausencia de la enfermedad. Esto nos recuerda que somos seres integrales. No podemos separar al cuerpo de la mente ni la mente del espíritu. El ser humano no es solamente el cuerpo, la materia que se ve, se siente y se toca, sino también somos espíritu.
mente y emociones. Y también somos parte de un entorno social, económico, cultural, y todo ello influye en nuestra salud. Estamos conformados por tres dimensiones principales, que es el cuerpo físico, la mente que dirige nuestra existencia a través de los pensamientos, el cuerpo espiritual o energético. En esas tres dimensiones de las que estamos conformados, están íntimamente relacionadas entre sí una con otra y se influyen mutuamente. El cuerpo es la materia biológica compuesta por células, por órganos y sistemas, y es el vehículo que nos permite vivir y experimentar la vida. La mente es la que nos da dirección a nuestra vida a través de nuestros pensamientos. Cada pensamiento es una semilla que puede generar bienestar o enfermedad. El espíritu es la fuerza sutil, esa fuerza, esa energía que nos da vida. Sin esa energía, el cerebro sería una masa o un órgano gelatinoso. El corazón estaría estático y no latiría. Y las células no volverían y no vibrarían para darnos vida. Cuando esas tres partes de las que nos conforman están en equilibrio, vivimos en salud, pero cuando hay un conflicto interno, cuando algo no se expresa o no se comprende, el cuerpo nos los hace saber a través de un síntoma. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, la emoción como raíz de la enfermedad. Diversos estudios señalan que alrededor del 90% de las enfermedades tienen su origen emocional. Aquí es donde entra la biodescodificación como una herramienta terapéutica que busca descubrir la emoción oculta detrás de un síntoma físico o de una conducta repetitiva. El doctor Rick Hammer, el creador de la nueva medicina germánica, descubrió que la mayoría de las enfermedades comienzan con un bioshock o choque biológico, un evento traumático que cumple con cuatro características principales, que es que sea inesperado, vivido en soledad y que se vive de forma dramática y sin solución en ese momento para la persona. Ese evento impacta en la psique, en el cerebro y en el órgano correspondiente. Cuando, en ese momento en que se queda instalado un programa en nuestra memoria celular, cuando hay ese bioshock o ese choque biológico, se queda ese programa celular y se manifiesta como un síntoma. Y más adelante, cuando ocurre un hecho igual o similar a lo que se le llama un evento desencadenante, es cuando ya se manifiesta en nuestro cuerpo. No se manifiesta al principio cuando hay, en la primera vez. En la primera vez se establece el programa.
Se manifiesta el síntoma cuando hay un hecho similar o igual al vivido cuando se estableció el programa. Por ejemplo, un niño que a temprana edad fue abandonado por su madre y llevado para su crianza a vivir con los abuelos paternos, donde no vivió una infancia amorosa, cuando ya es adulto y casado, vive la amenaza de un divorcio. Entonces desarrolla la diabetes, por ejemplo, porque revive en esos momentos el programa de separación o abandono que ocurrió en su niñez. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. El cuerpo habla lo que la mente calla. Cada órgano del cuerpo tiene una función y una emoción asociada a esa función. Por ejemplo, si algo no puedo digerir emocionalmente, el cuerpo lo expresa con gastritis o colitis. Si vivo una desvalorización intelectual, como no, yo internamente tengo un diálogo interno, no sirvo, no soy suficiente, entonces se desarrolla ahí una desvalorización intelectual. Se me movió un poquito aquí la diapositiva, voy a arreglarla para que ustedes las vayan viendo. Ok, ya entramos nuevamente. Estábamos hablando de que si hubo una desvalorización intelectual y después otro ejemplo es cuando no siento apoyo emocional y siento una carga muy fuerte, que siento que el mundo se me viene encima, entonces donde se va a manifestar el síntoma o el dolor es en la espalda o en los hombros, en los hombros. Depende, todo esto depende de cómo interpreto yo el evento que estoy viviendo y eso también depende de cómo ha sido la historia de mi vida. Aquí dice, la mayoría de los programas emocionales que dieron origen a la enfermedad se encuentran grabados en la memoria subconsciente. Ustedes se preguntarán cómo logramos descubrir la raíz de lo que tenemos en la conciencia. Bien, como ya sabemos que la enfermedad se expresa en un órgano, en la consulta nosotros buscamos la emoción asociada a la función del órgano. Así hacemos las preguntas específicas para llegar al origen de la enfermedad. Voy a poner un ejemplo para hacerlo más claro. Si alguien llega con dolor de rodilla, nosotros buscamos que en su infancia, encontramos, perdón, más bien que en su infancia eh, tuvo una figura muy autoritaria y buscamos en la actualidad en qué momentos o situaciones él no quiere someterse o hincarse o hace cosas que no quiere hacer para evitar conflictos. El estímulo puede ser sutil en la vida cotidiana.
ya sea en el trabajo, ya sea en la familia. Si solo se atiende el síntoma, este vuelve a repetirse, porque pues no se ha tratado no se ha porque solamente se trata el síntoma, la dolencia, y no se trata la enfermedad desde su origen, es el origen emocional que lo provocó. Quiero comentar que para que la sanación sea integral, además de descubrir la raíz emocional, se debe atender médicamente. Nunca, siempre recomendamos que además de las terapias en biodescodificación, haya lleven paralelamente su tratamiento médico para que pues sea integral. Veamos un ejemplo para entender cómo influye nuestra historia de vida y cómo eh, eh, cómo nosotros interpretamos cada evento que vamos o situación que vamos viviendo en nuestra vida. Por ejemplo, vamos a decir aquí, dos personas fueron despedidas de su trabajo por reajustes en la empresa. Uno lo vamos a llamar Juan y el otro Eduardo. Juan, cuando creció desde su infancia, cuando creció con carencias económicas, con miedos a no tener lo suficiente. Entonces, cuando lo despiden, él revive ese viejo miedo a la escasez. Es donde se estableció el programa. Su cuerpo puede responder con síntomas en el hígado por la supervivencia. ¿Por qué en el hígado? Porque el hígado es el encargado de distribuir los, de distribuir la, los nutrientes a todo el cuerpo, a los órganos. O también puede responder con dolor en los hombros porque él puede sentirse que eso es una carga muy pesada. Entonces, Eduardo, él creció en un ambiente estable. Aunque también se preocupa, su mente busca soluciones sin entrar en un conflicto biológico profundo. ¿Por qué? Porque él no vivió o no, pues no vivió la situación de Juan donde estableció ese programa a la enfermedad donde tuvo situaciones muy difíciles. Entonces, en Eduardo no hay una enfermedad, sino una situación que resolver. Entonces, la diferencia es, es la manera como se interpretan los eventos, ¿sí? Y esto tiene que ver con, con la experiencia de vida. Vamos a la siguiente diapositiva, donde hablamos del embarazo. El embarazo es el inicio del programa emocional. Desde el vientre materno, el bebé percibe todo lo que siente y piensa la madre. Si la madre vive miedo, angustia o tristeza durante el embarazo, el bebé grabará esas sensaciones como parte de su memoria emocional y la guardará en el subconsciente. El cuerpo guarda y recuerda las impresiones dramáticas que no fueron expresadas o gestionadas adecuadamente. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo un poquito más claro. Entonces, una madre que tuvo amenaza de aborto transmite al bebé la sensación de puedo morir, me falta aire. Entonces el niño posteriormente en su vida puede desarrollar asma cada vez que enfrenta situaciones donde siente que no puede respirar, ya sea por ansiedad, miedo o presión.
Vamos, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el árbol genealógico, que es la memoria de los ancestros. Desde el vientre perdón, se me regresó la... Desde que somos engendrados, a través de los genes se nos transmite información, no solamente de nuestros padres, sino también de nuestros antepasados, tanto en la rama materna como de la rama paterna, por lo cual cargamos programas inconscientes de los ancestros. A veces repetimos enfermedades, patrones de conductas o bloqueos de algún ancestro con quien tenemos vínculos energéticos, ya sea por fecha de nacimiento, nombre o historia compartida. Un ejemplo. En estos casos, a ver, vamos a hablar de un ejemplo de los ancestros. Bueno, aquí, cuando nosotros en nuestra vida actual vivimos una situación que, por ejemplo, alguien que de repente empieza a tener eh, movimientos que no puede controlar, como por ejemplo eh, que regresa a ver hacia el lado y esos son movimientos involuntarios. Quiere decir aquí, nosotros primero empezamos a buscar primero si en la vida presente vivió una situación donde se presentó un evento donde hizo ese movimiento. Si no lo encontramos, vamos al vientre y se le pregunta a la madre si hubo una situación similar que haya provocado esos movimientos involuntarios. Pero, si no encontramos en la vida presente, si no encontramos durante el embarazo es alguna situación similar, entonces nos vamos a buscar hacia la vida de los ancestros y eso lo hacemos a través pues de preguntas a familiares y aún así, si no encontramos que alguien tenga alguna información sobre eso, bueno, hay protocolos donde a través de llegar a una de llegar al inconsciente a través de respiraciones, a través de una concentración profunda, entonces a través de la intuición, o a través de una hipnosis terapéutica este, muy sencilla, donde el paciente está consciente. Entonces, ahí encontramos la información de qué ancestro vivió una situación donde presentaba esos movimientos involuntarios y la información nos llega. La información está en nuestro subconsciente. Aún con esos protocolos que les mencioné, se puede llegar. Y así ha sido pues en la práctica terapéutica. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde decimos que el viaje hacia adentro es el origen del origen. En la biodescodificación buscamos el origen emocional y la comprensión de la enfermedad para liberarnos de aquello que quedó atrapado. Pero el paso más profundo sucede cuando más allá del síntoma volvemos la mirada hacia nuestro interior. Cuando dejamos de buscar afuera, nosotros volvemos la mirada hacia nuestro interior, hacia nuestro ser. Y ahí encontramos la paz y la tranquilidad y encontramos
la verdadera sanación. Sanar no es curar el cuerpo, sino reconciliarnos con lo que somos, cuerpo, mente y espíritu en perfecta unidad. Para finalizar la exposición teórica, pongo esta diapositiva de esta frase que dice: nosotros somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual y no, y sino, perdón, somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Ok, la exposición teórica creo que llega hasta aquí. Entonces vamos a dar un espacio para que cada uno de ustedes haga alguna pregunta sobre alguna duda o alguna inquietud que tengan en relación a a la biodescodificación o a todo lo expresado. Tenemos una manita de Itza. ¿Quieres abrir tu micrófono, por favor, tu pregunta? Claro, gracias compañerita y gracias compañero por traer este mensaje acá. Me presento, mi nombre es Itza, soy neurótica y estoy en proceso de recuperación. La verdad, pues es un tema bastante interesante porque pues logro detectar muchos patrones de mi enfermedad, ¿verdad? Definitivamente observando pues mis ancestros, lo que desconozco de mis bisabuelos, pero sí desconozco de mis bisabuelos paternos, maternos y desconozco de mis abuelos paternos. Pero sí conozco muy bien la línea materna, es decir, a mis abuelos maternos. Bueno, es importante para mí mencionar sus nombres para poder sanar. Mi abuelo se llamaba Antonio, mi abuela se llamaba Consuelo. Dos personas completamente disfuncionales con una enfermedad sumamente elevada en el tema neurótico. Mi abuelo materno alcohólico y mi abuela dependiente emocional de mi abuelo alcohólico. Un abuelo con 7 divorcios, es decir, 7 mujeres llegaron a su vida, dentro de las 7 mi abuela. Y bueno, pues el resultado de esta enfermedad neurótica y alcoholismo de ambos, porque mi abuela pues padecía de mucha depresión. em, pues ya se imaginarán el tema de las reacciones de mi mamá siendo hija de un padre alcohólico, hija de una madre neurótica dependiente emocional de un alcohólico. Como resultado, doy yo, ¿verdad? Tengo 2 hermanos mayores, pero yo soy la pequeña. Analizando ahorita todo este proceso de la biodecodificación, pues me doy cuenta que definitivamente en una de las diapositivas que puso el compañerito, en cuanto al tema de que cuando mamá y papá se unen y me viene con esa fuerza interna de nuestro ser superior y me engendra mi madre en su vientre, pues tratar de ver, ¿verdad? Todos los genes de mis abuelos, no digamos bisabuelos, tatarabuelos, pero quiero trabajarlo desde mis abuelos porque desconozco, como les digo, de mis bisabuelos, pero qué carga emocional de esta enfermedad, por Dios santo, ¿verdad? O sea, entender que no solo es un tema conmigo, que la enfermedad está dentro de mí, sino entender que viene, suma mis ancestros. Wow, es un despertar espiritual bien, bien interesante y comprender que la videocodificación de esta depresión, de esta ansiedad que Itza hoy tiene, no solo es 100% mía, sino también está la historia
de mis abuelos y de mis padres y de mi madre, me libera hoy en la mañana un montón, no porque los culpa a ellos, porque el programa no es esto, ¿verdad? Culparlos a ellos, sino es hacerme responsable de esa enfermedad que está dentro de mí, pero decodificarlo, qué interesante, compañero. O sea, qué bendición poder darme cuenta al día de hoy de esto y abrazar a mis bisabuelos, abuelos y mis padres y perdonarlos y soltarlos y agradecerles a ellos por lo que pudieron hacer en su momento con ellos mismos y hoy pues que no están y no tienen este proceso de recuperación como Dios sí me ha permitido que yo lo tenga, es de soltarlos y dejarlos que vuelen en esa libertad, que disfruten en donde ellos se encuentren, en esa trascendencia y perdonarme a mí y perdonarlos a ellos y decirles vuelen. O sea, hoy quiero decirle a mis abuelos, vuelen, sean libres, gracias por esto que han dejado en mí. A mi madre hoy le digo, mi Rosita Bella, vuela, vuela con todo, sé libre, te amo, te perdono, me perdono. A mi padre decirle, wow, padre, desconozco de lo que haya de mis abuelos y bisabuelos, pero te amo, te agradezco, pero no es tanto un agradecimiento hacia mi padre, no por falta de perdón, sino es más un agradecimiento con mi madre, porque conviví más con ellos en esa parte materna y puedo estar agradecida con mi padre y con mi madre lo que hoy representan en mi vida y lo que ahora pues me toca resolver a mí dentro de mi enfermedad, de esta neurosis, ¿verdad? Entonces la pregunta que te hago, mi querido compañero, es, hay un programa, hay pasos, hay lemas, hay literatura, ¿verdad? Pero desde la biodecodificación, ¿algún ejercicio que me sirva a mí, que le sirva a Itza, para llegar a profundizar eso, ¿no? Ahora ellos están fallecidos, no puedo tener esas conversaciones con ellos, que también es otra lección que nos deja a todos, quienes tienen a sus padres, pues platiquen de esto, de la biodecodificación, es decir, qué pasó, qué hacían, cómo actuaban, porque eso es parte de lo que puede ayudar, pero en mi caso que ellos ya están descansando, eh, ¿qué toca hacer? Sé que ahorita con el acto que hago, este ritual que hago de soltarlos, me va a ayudar un montón, ¿verdad? Perdonarme, me va a ayudar un montón, pero ¿qué otra cosa más puedes tú sugerir? O si solo me quedo con esto de soltarlos y seguir trabajando dentro de mí, ¿verdad? Esa es la pregunta que te quiero hacer, querido compañero Javier. Te agradezco mucho. Extraño a mis abuelos, extraño a mis padres, extraño a mi madre, pero antes no los extrañaba porque no sabía qué estaba pasando dentro de mí, ¿verdad? Pero hoy que no los tengo, los extraño, pero les agradezco, pero no los extraño desde una victimización, sino les extraño desde el amor, desde el agradecimiento, desde la gratitud. Y sé que ellos están dentro de mí, puedo seguir reviviendo esas cosas buenas que ellos tienen y pues perdonar pues esa depresión, esa ansiedad y eso que hoy tengo, pero que no es para victimizarme, es solo para entender y agradecerle a mi ser superior por haber pertenecido a este linaje. Hoy soy abuela, tengo una nieta de 1 año y 3 meses, y pues es responsabilidad mía hacer que esto tenga otra historia en mi enfermedad y que mi nieta hoy pueda ver a una abuela feliz, tranquila, en paz, abrazarla, disfrutarla y poder decirle, hermosa, la vida es linda, la vida es bella y esto es lo que quiero dejarte, nieta hermosa, ¿verdad? El que sonrías a pesar de que este mundo hayan tantas situaciones difíciles, pero no imposibles de resolver, ¿verdad? Yo estoy tratando de vivir con mi nieta desde el programa de Neuróticos, amarla y besarla y disfrutar cada etapa de sus meses y ver esto de otra forma, ¿verdad? Entonces, sí es de mi interés resolver lo que está dentro de mí para que mis generaciones pues vengan con más amor, con más paz, más tranquilidad y más serenidad, ¿verdad? Así que gracias, Javier, muchísimas gracias, te amo con todo mi corazón y gracias por traer esta luz el día de hoy a este hermoso grupo, ¿verdad? Cierro Sí, línea. gracias. ¿Me Itza. permite, Javier, tantito? ¿Pueden parar grabación, por favor? Ya la, Adelante, Javier. Así, Itza.